¿Qué tal a todos, queridos seminaristas? Soy el pastor Eduardo García. El presente video corresponde a la cátedra de esta semana, la semana 3. Vamos a darle seguimiento a nuestro programa y a nuestros contenidos. Estamos viendo el propósito y la meta de una consejería bíblica. Ya vimos como primer meta o primer propósito el perseguir la cercanía con Dios, ¿no? Y las implicaciones, pues ya las vimos, las implicaciones prácticas. Permítanme darle continuidad al segundo propósito de 7 que quiero compartir con ustedes. Número 2, persigamos la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 1 versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos hablado de la meta de la consejería como un instrumento que lleva a los creyentes a la santificación. Pues bien, al ser como Cristo, Dios será glorificado. El objetivo de la consejería no es simplemente el resolver los problemas o hacerlos sentir mejor, aunque afirmo que el consejo de Dios es útil para vivir mejor y sentirnos bien. El propósito, más allá de eso tan simple, es el cómo vamos a vivir la vida. De una manera que demos rienda suelta a nuestra voluntad o de una manera que agrade a Dios y con la cual Él sea glorificado. El consejero está para que la persona se someta a la voluntad de Dios. Es una palabra fuerte, pero esta de someternos no nos gusta. Esta palabra de someternos nos saca roncha. Sin embargo, lo repito, el consejero está para que la persona se someta a la voluntad de Dios. Debe animarlo, debe alentarlo, debe exhortarlo, debe incluso implorarle de alguna manera que se someta a la voluntad de Dios. Es decir, para que haya cambios en sus vidas y sean santificados. Hay que guiar y exhortar a las personas a que sus normas de comportamiento se conformen a la norma bíblica. No se trata de decir lo que la otra persona espera escuchar. Tampoco se trata de decir lo que al otro le moverá a reconocernos como un buen o mal consejero. Ni siquiera se trata de decirle lo que culturalmente es correcto o lo que es más popular en este momento. No se trata de eso. Lo repito. No se trata de decir lo que la otra persona espera escuchar. Eso es lo primero. Número 2, tampoco se trata de decir lo que al otro le moverá a reconocernos como buen o mal consejero. Tenemos esta tentación, ¿o qué va a pensar de mí? Que soy cerrado, retrógrada, que no sé, que no entiendo, que no comprendo, que no estoy a la moda. Este es un riesgo que se tiene cuando estás dando consejería. Y la tercera cosa, ni siquiera se trata de decirle lo que culturalmente es correcto o lo que es más popular en este momento. Si el consejo de Dios es la relación sexual sostenida hasta el matrimonio, o sea, no te salgas por la tangente diciendo, pero bueno, si no te vas a aguantar, mínimo cuídate, ¿no? Mínimo cuídate, ¿no? Porque ese es el consejo que dan algunos consejeros cristianos. Bueno, si no puedes aguantarte, pues mínimo cuídate, ¿no? Es decir, rebajas el parámetro, rebajas el deseo, la voluntad del corazón de Dios para tu persona y para la persona que estás aconsejando, simplemente porque dices lo que el otro quiere escuchar, simplemente porque te preocupa mucho la posición en la que te pone la otra persona como buen o mal consejero, o simplemente porque prefieres amoldarte a lo que culturalmente se espera. Debemos ofrecer el consejo de Dios y dar la oportunidad de moldear la vida a la imagen de Cristo. Aquí vale agregar algo. El consejero no trata de imponer sus propias normas, sino las normas de Dios, y debe ser cuidadoso en no confundir ambas. Se corre el riesgo también que el consejero hable desde su cosmovisión, perspectiva, educación o trasfondo, incluso hasta traumas, en vez desde lo que Dios ha dicho con claridad. No se trata ni de lo que el aconsejado quiere, piensa, espera, ni se trata de lo que el consejero piensa, siente o espera. No, se trata de la norma bíblica, del consejo de Dios, de lo que Él quiere. Para evitar cualquiera de los asuntos anteriores, el consejero debe ser sincero en algunos puntos que me parecen importantes. Para evitar hacer de la cosmovisión del aconsejado, de la opinión, del gusto o de lo que se espera del aconsejado o lo del consejero, sus ideas, sus gustos, sus traumas, para evitar estos dos polos, me parece importante decir o clarificar estos puntos. El primero,
Debe ser sincero con su experiencia devocional con Dios, de tal forma que pueda enseñar a las personas a utilizar las escrituras por su propia cuenta a fin de dar respuesta a sus problemas. Una forma de iniciar esto es promoviendo el desarrollo de devocionales personales. Pero si el consejero no tiene una experiencia intensa, íntima, devocional con Dios, entonces, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a transmitir? ¿Qué consejos le va a dar sobre la oración? ¿Qué consejos le va a dar sobre la lectura bíblica, sobre el estudio concienzudo de la palabra, sobre una vida íntima de devoción a Dios? ¿Qué va a transmitir el consejero si el consejero no está experimentando esta devoción con Dios? Así que debe ser sincero con su experiencia devocional. Número 2, debe ser sincero con su experiencia de estudio de la palabra. Debe de ser un hombre estudioso, una mujer estudiosa de la palabra de Dios. Y número 3, debe ser sincero con su experiencia personal en algunos asuntos de vida. Lo explico. Es decir, que por diversas situaciones reconocemos nuestra incapacidad para abordar alguna situación en particular en algún momento determinado. Ello no implica y no significa que no tengamos la oportunidad de escuchar, acompañar, animar o orar y acompañar a la otra persona. Aquí lo dupliqué. Tan solo significa que sirvo de instrumento hasta donde soy verdaderamente útil y le brindo la posibilidad a la otra persona de acercarse con otro consejero que pueda aterrizar el asunto de una forma más saludable, oportuna y adecuada. Ojo, no estoy hablando de ser digno o haberte ganado el derecho de abordar algún asunto. No estoy hablando de eso. No se trata de dignidad porque la consejería y la autoridad en la consejería bíblica nunca se trata de tus méritos o de tu vida. No. Aunque tengo que decir que el testimonio y el ejemplo del consejero son valiosos en el asunto de la consejería, no se trata de ser perfectos, sino perfectibles. Así que me refiero cuando digo que hay que ser sinceros. Cuando digo que hay que ser sinceros con la experiencia personal en algunos asuntos de vida, me refiero a lo siguiente: que hay asuntos concretos en los que pudiera no tener claro el consejo de Dios o pudiera reconocer que estoy influido con algo más y necesito trabajar en el asunto en mi devoción y estudio personal. Mire, ¿hay algún problema cuando, por ejemplo, reconozco que algo está influyendo en mi carácter o algo está influyendo en mi cosmovisión o en mi opinión y entonces no me siento adecuado para poder brindarte un consejo adecuado? Por eso te pido, mejor oro por ti, te acompaño, te animo, pero el asunto atiéndelo con otra persona porque yo reconozco o que no tengo claro el consejo de Dios en el asunto que me estás presentando y no se trata nada más de hablar y por hablar y de decir por decir y aconsejar por aconsejar. No tengo claro el consejo de Dios en el asunto que me estás preguntando o que estamos abordando, o reconozco que estoy influido con algo más. La cosmovisión psicológica, la cosmovisión cultural, la cosmovisión de una persona, un propio problema personal, una propia situación particular que me ha alterado un poco mi convicción respecto al asunto. Por lo tanto, te pido, atiende esta cosa con otra persona, con este consejero. Ya es claro que la simple catarsis, insight o el darse cuenta de su problema no es el objetivo de la consejería bíblica, sino el que las personas se sujeten a la voluntad de Dios y esto realmente glorificará a Dios. La consejería bíblica en este caso es opuesta a la psicología. Ella trata de exaltar al ser humano, potenciarlo y sacar la mejor versión de cada uno, con el único propósito de ensalzarlo a él mismo. En la consejería bíblica, nuestra intención es que el ser humano comprenda lo beneficioso que es, una vez más, repito la palabra, someterse a Dios y que Él sea exaltado a través de su vida. Esto es lo que perseguimos. Esta es la meta: glorificar a Dios con nuestra vida, glorificar a Dios con la vida del aconsejado. Y eso solamente es alcanzable cuando nos sometemos a Él, a su voluntad, a sus designios, a su norma, a su corazón, a sus planes y sus propósitos. Pero para ello, pues hay que atravesar por un estudio de la Biblia,
hay que atravesar por una devoción personal por la Biblia para poder transmitir eso a nuestro aconsejado, la devoción hacia Dios, el estudio de la Biblia. Y sobre todo hay que ser sinceros sobre algunos asuntos en los que nos sintamos que somos rebasados. No podemos dar un consejo sobre ese asunto porque o no tengo bien claro el consejo de Dios o porque reconozco que hay algo que me está influyendo de manera no propia. Tercer propósito o meta, persigamos la verdadera esperanza. Persigamos la verdadera esperanza. Miren, Jay Adams menciona, en un sentido, todo aconsejado necesita esperanza. El pecado ha producido sus efectos de abatimiento y desánimo en las vidas de todos. Todo cristiano está desanimado en una u otra ocasión. Cuando las cosas no tienen sentido para los seres humanos, para Dios sí tienen sentido. Él sabe qué está haciendo y es algo en que podemos reposar los creyentes, según Romanos 8:28. El consejero bíblico puede dar aliento en medio de las situaciones de crisis donde se cree que las cosas no tienen sentido. Los casos de Job, José, Sadrach, Mesach y Abed-Negó son testimonios de la soberanía de Dios sobre sus hijos. Así que nuestra esperanza nace de un Dios soberano. En palabras de Jay Adams, lo digo, si Dios es soberano, la vida no es absurda, tiene un significado y tiene un propósito. Esta verdad es el propósito que intentamos brindar al aconsejado. Decirle, hay esperanza. Las cosas pudieran estar de la patada. Las cosas pudieran parecer no tener sentido, lógica, de acuerdo a tus parámetros y a tu visión. Sin embargo, creemos y sostenemos que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, la vida no es absurda. Tiene un significado y tiene un propósito. Dios tiene el control de todo. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos. No dice que todo va a ser color de rosa, no. Dice que Dios va a hacer que a los que le amamos todo resulte para nuestro bien. Dios tiene control. ¿Qué mejor argumento para traer esperanza al ser humano? Así que aun cuando la verdadera esperanza aguarda que un bien resulte de las pruebas, no procura negar la realidad del pecado ni del sufrimiento y dolor que esas pruebas puedan causar. Nuestro objetivo es enseñar a las personas a que miren las cosas como Dios las ve desde la perspectiva de Él. Hay que enseñar a no solo mirar el lado malo de las cosas, sino lo que Dios desea cumplir a través de la dificultad. Consideremos lo que dicen las Escrituras acerca de sus muchas contribuciones en la vida. Me refiero a las muchas contribuciones a la vida de una persona cuando tiene esperanza. ¿Qué dice la Biblia sobre la esperanza? ¿Cómo cambia la vida, el corazón, el ánimo, la fe de una persona cuando tiene esperanza? Miren, lo enlisté. La esperanza produce un gozo que permanece aún en medio de las pruebas más difíciles. Proverbios 10:28 es un ejemplo. La esperanza produce gozo, aún en la tribulación. La esperanza produce perseverancia. Romanos 8:24-25. La esperanza produce confianza. Filipenses 1:20. La esperanza produce mayor fe y amor. Colosenses 1:4-5. La esperanza produce consistencia. Primera de Tesalonicenses 1:3. La esperanza produce creciente entusiasmo. Primera de Timoteo 4:10. La esperanza produce estabilidad. Hebreos 6:19. Habla de un ancla. Y la esperanza produce pureza personal. Primera de Juan 3:3. Siendo que la Biblia hace tanto énfasis en el papel de la esperanza y cómo ésta desempeña un papel en nuestro crecimiento espiritual, por lo tanto, mis queridos hermanos, nuestra práctica de aconsejar debe reflejar un marcado énfasis en la esperanza también. Una esperanza que, repito, está fundada en un Dios soberano. No una esperanza en el gobierno, no una esperanza en la suerte, en el destino, no una esperanza en las fuerzas humanas, no. Una esperanza basada, anclada en la visión de un Dios soberano. De eso se trata la consejería. Esa es la meta que persigue. Ese es el propósito de la consejería. Traer esperanza a la humanidad. Traer esperanza al ser humano. Cuarta meta o cuarto propósito que persigue la consejería bíblica. Persigamos la instrucción de la palabra. Persigamos la instrucción de la palabra. Cuando decimos que nuestra instrucción
debe estar basada en la Biblia. Significa que toda la información que compartimos a los otros para ayudarles en sus situaciones particulares de vida debe estar basada en verdades de las Escrituras. La Biblia es una fuente de verdad práctica, comprensiva, digna de confianza y absolutamente adecuada para el ser humano. Por favor, anote esto como una verdad que no debe de olvidar. La Biblia es una fuente de verdad práctica, comprensiva. Si no la puede comprender el ser humano, pues ¿cómo la va a vivir? ¿Cómo la va a aplicar? ¿Cómo se va a someter a ella? No solamente es comprensiva, es digna de confianza y adecuada para el ser humano. Así que nuestra instrucción a las personas debe estar basada en ella. A menos que usted no crea que es práctica, comprensiva, confiable y adecuada. En el Nuevo Testamento encontramos una palabra adecuada para este punto. Viene del griego nouteteo o noutesia, que significa amonestar, advertir o instruir. La palabra nouteteo o noutesia se refiere a la instrucción de la palabra. Eso es literalmente, ser instruido con la palabra. Significa poner en mente. Ahí vienen algunos pasajes, Hechos 20:31, Romanos 15:14, 1 de Corintios 4:14, Colosenses 1:28, Colosenses 3:16. Significa poner en mente, es instruir con la palabra. De acuerdo con el pasaje e incluso de acuerdo con la traducción bíblica, se usan palabras como amonestar o exhortar para traducir esta palabra. Entonces, regularmente las traducciones bíblicas usan instruir, usan amonestar o usan exhortar, ¿no? En algunos pasajes, muy pocos, se habla de advertir. Ahora, la palabra tiene una connotación de enseñanza en el emisor del mensaje y un sentido de responsabilidad en quien escucha el mensaje. Les comparto dos pasajes para que me entiendan. Fíjense, Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Lo notan? El uno enseña con pasión y el otro tiene la responsabilidad de responder en voluntad. En el ejercicio de su libertad, de su razón y de su voluntad, tiene que responder a la instrucción. Es decir, este término de neuteteo o neutesia implica una respuesta de vida por parte del que escucha la instrucción. Así que esta palabra involucra más que solo transferir datos, como cuando enseñamos datos históricos o matemáticos. No, implica algo más que solo transferir datos. La instrucción en la palabra tiene que ver entonces con ofrecer el consejo de Dios, las verdades, valores y principios que la Escritura contiene para que la persona sea desafiada a ajustar su vida integralmente a los propósitos y voluntad de Dios. Esta es la parte importante. El consejo de Dios, las verdades, valores y principios de la Escritura las debemos ofrecer de tal forma que la persona sea desafiada a ajustar su vida integralmente, no en una parte, a los propósitos y voluntad de Dios. Es enseñar a vivir de acuerdo con el carácter de Cristo. Es desafiar al otro a moldear su vida de acuerdo con el modelo que es Jesús. Y todo ello implica tanto el hecho de despojarse del viejo hombre como el de vestirse del nuevo hombre. Es decir, dejar y adoptar algo en la vida. Como pueden ver, las palabras son fuertes. Exhortar, confrontar, instruir. Sin embargo, es más que regañar. Es más que señalar con el dedo. Es más que rebajar. Es más que sancionar al ser humano. La consejería no es el ambiente para regañar a la gente, no. La consejería es el método educativo a través del cual desafiamos particularmente a una persona a no carnalizar, no, es materializar, encarnar las verdades bíblicas en su vida integral y en los asuntos particulares que están enfrentando. Repito, no es regañar, no es señalar, no es juzgar, no es criticar, no, es desafiar a través de la instrucción a moldear la vida, a apropiarse de las verdades de Dios,
a moldear el carácter de Cristo. Nota. Ya saben que estoy lleno de notas y de aclaraciones. Ahora bien, así como he hablado del peligro de abandonar el consejo de Dios en el proceso, surge un peligro más. Creer que si alguien está atravesando una situación particular, todo lo que necesitamos hacer es buscar versículos en la Biblia aplicables al caso y darle a la persona un sermón sobre el tema. No estoy diciendo eso, ¿eh? Si usted cree que se trata de escuchar a la persona, encontrar pasajes de la Biblia y sermonearlo, no se trata de eso. Con una visión así, tan cuadrada, la consejería se convierte en una rocola de sermones donde uno da clic y suena el audio solicitado. Sí les tocó la rocola y una máquina, ¿no? que gira ahí con los discos y la gente escoge la canción que quiere. Esta visión cuadrada de la consejería, donde uno me cuenta sus problemas, yo encuentro pasajes de la Biblia y los sermoneo. Esta visión de la consejería me parece una visión así como de rocola de sermones. Yo me preguntaría, si eso es la consejería, ¿por qué las predicaciones no han sido suficientes para tener creyentes maduros y viviendo la voluntad de Dios? ¿Por qué mejor no grabamos mini sermones con tópicos regulares de la consejería y hacemos una experiencia super launch donde el creyente va, pide un audio y en un ambiente amigable escucha lo que tiene que saber? ¿No? Nos ahorraría mucho trabajo incluso a los pastores eso, ¿no? Que andar dando ahí consejerías mejor. A ver, ¿qué problema tiene matrimonial? ¿Qué problema? ¿Qué? ¿Adulterio? Perfecto. ¿El hombre o la mujer? ¿Cómo fue? Listo. Entonces el audio más indicado es este. Escúchalo, por favor. Vaya y siéntese en ese salón y escuche el audio y responde estas preguntas. Sería más padre, ¿no? ¿Cuánto trabajo nos ahorraría a los pastores? Pero obviamente la visión de consejería que estoy proponiéndoles no es esta. No es esta de escuchar, sacar textos de la Biblia y llenar de sermón a la gente, no. La consejería bíblica, según ya dijimos, se trata de uno que expone su corazón a otro con la intención de abrazar una cosmovisión bíblica para la vida. Es exponer tu corazón a otro. Otra persona te expone su corazón y esa persona y tú tienen la intención de abrazar una cosmovisión bíblica para la vida. De acuerdo con todo lo que hemos aprendido, las experiencias de vida son distintas y complejas. Y aquellos que atendemos son más que problemas a los cuales darle solución. Se trata de vidas a las cuales vale la pena escuchar, con las que es necesario empatizar, ofrecer una instrucción adecuada y no mecánica, y en el ideal de los casos, simpatizar a través de la comunidad de fe. Así que sí, mis queridos hermanos, sí, y mis queridas hermanas, sí. Persigamos la instrucción de la Biblia, la instrucción de la palabra, sin hacer de nuestra consejería algo cuadrado y hermético. Sí, frío, en donde solamente escuchamos, sacamos textos de la Biblia y zarracatelas, le das un sermón. No. Recuerda que los problemas son complejos, porque las personas somos complejas. Y recuerda que estás tratando con una persona que Dios ama y valora. Por favor, escucha, dedica tiempo, abre tu corazón. Empatiza con la gente. Sí, ofrece una instrucción adecuada y no mecánica. Y simpatiza con los otros. Es decir, mueve tu vida, mueve tu iglesia o la iglesia a hacer algo por la persona. Ahora, en este punto, quiero compartir algunos puntos que debemos atender. Mejor dicho, en este punto debemos entender algunos puntos que debemos puntualizar. A ver si me entendieron. Número 1. ¿Cómo es posible esto de la instrucción de la palabra? ¿Cómo es posible instruir a la gente, enseñar a vivir a la gente, conformar la vida de la gente al corazón y a la voluntad de Dios? Muy fácil. Hay 3 verdades que lo hacen posible. Número 1, la Biblia es práctica. La Biblia es práctica. La Biblia no es simplemente un tratado que expone temas doctrinales o tratados teológicos. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos guía para vivir.
nos ha sido dada para enseñarnos cómo vivir cada día de un modo que agrade a Dios y para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Según Pablo, es útil, segunda de Timoteo 3, es útil a fin de prepararnos para buenas obras. Así que, ¿cómo es posible instruir a la gente a través de la palabra de Dios? Bueno, porque usted y yo sostenemos que la Biblia es práctica. Número 2, la Biblia es suficiente. La Biblia abarca todos los temas. Tratan con todos los aspectos de la vida que necesitamos entender. Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Escritura contiene toda la información necesaria para la vida y la piedad. Eso es lo que dice Pedro. Y un estudio en profundidad de su contenido será recompensado con un discernimiento claro, aún de las experiencias humanas más complejas. Ahora bien, ello no significa que la Biblia nombra y atiende todas las situaciones particulares de la experiencia humana. No, nunca habla de la depresión, nunca habla del TDA, del TDAH, trastorno de déficit de atención, nunca habla del trastorno limítrofe de la personalidad, nunca habla de la ansiedad, así concretamente como lo comprendemos en la psicología, entre otras cosas, no habla de eso. En tal caso tendríamos en ella una enciclopedia para consultar tales cosas. Más bien lo que trato de compartir es que el total de la revelación de Dios, el total de la palabra de Dios, ofrece lo suficiente para que el ser humano sea pleno. Ahí está lo que quiero transmitir. El total de la revelación de Dios ofrece lo suficiente para que el ser humano sea pleno en cualquier situación que esté enfrentando. Es decir, las verdades, principios y valores que encontramos en la Biblia son suficientes para atender las experiencias humanas tan variadas y tan complejas. Sí, no habla de la depresión, pero nos da verdades, principios y valores para poder enfrentar la depresión. Sí, no habla de algunos asuntos como el bullying. No aborda el bullying. No nos da una definición del bullying, no nos da principios para enfrentar al bullying o al que hace bullying o al buleado, no. Pero sí nos ofrece principios, valores y verdades que son útiles para atender el problema del bullying. Por ejemplo, el valor del ser humano, etcétera. Lo último que quiero compartir en este punto es: la Biblia es confiable. Ya dijimos, la Biblia es práctica. Ya dijimos, la Biblia es suficiente. Y la tercera, la Biblia es confiable. El Salmo 119 nos dice algunas cosas muy importantes sobre la Biblia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí, perdón, tengo signos de interrogación que no deben de ir y aquí me faltó un 1. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Estime rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Son algunas cosas que nos dice el Salmo 119 sobre la palabra de Dios. Jesús hizo eco del salmista cuando dijo: tu palabra es verdad, allá en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estos y otros versículos nos enseñan que todo lo que la Biblia dice es verdad y por lo tanto es confiable. Pedro en su carta enseñó: porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Primero de Pedro 1:25. Mientras que los seres humanos podemos tener una visión distorsionada por nuestra maldad y limitada por nuestra capacidad, la Biblia nos revela una verdad que no cambia, oportuna y que permanece, por lo tanto, confiable, oportuna para toda la situación. No cambia y permanece. Esto es importantísimo, importantísimo. Sostenemos que la Biblia es confiable porque es verdad. Ella misma dice de sí misma que es verdad. Jesús dijo que era verdad. Entonces, nuestra conclusión es esta: la visión del hombre es distorsionada por su maldad. Es un ser humano caído. Y tenemos una visión limitada de la vida, de los problemas, de los asuntos cotidianos.
Así que es muy poco confiable confiar en nuestra visión y en nuestro juicio, por cuanto nuestra visión es distorsionada y limitada. Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad que no cambia, que es oportuna y que permanece. Por lo tanto, es confiable. Más adelante seguiremos abordando algunos principios sobre nuestro uso de la Biblia en la consejería. Por lo pronto, en cuestión de la practicidad, en el propósito y la meta, quería compartirles estas tres verdades o principios que debemos sostener. Finalmente, por cuestión de tiempo, permítanme atender un último principio. Persigamos el consuelo. Persigamos el consuelo. Toda persona tiene épocas en su vida cuando necesita consuelo. Usted nunca ha necesitado consuelo. Cuando muere un ser querido, cuando vienen los apuros económicos, cuando las enfermedades que incapacitan nos agobian y cuando nos sentimos desilusionados por sueños incumplidos, rotos o simplemente que vemos lejanos. Ni se han roto ni se han incumplido, pero los vemos bien lejanos. Quien ha estado con gente durante un periodo de crisis entiende perfectamente lo que las personas necesitan durante estos tiempos. A veces, muchas veces, la sola presencia será importante. Aun si no se brinda alguna explicación teológica de lo que está pasando, la sola presencia de la gente importante y amada hace la diferencia. A veces solamente con que estés, hace la diferencia. Hay otros casos en los que la gente está cargada de tristeza y de duelo, pero sus emociones están reprimidas. Y es entonces que el consejero habla con amor y empatía y las personas descubren más fácil expresar sus emociones. A medida que las personas descargan los problemas que han estado llevando durante algún tiempo, hasta ese momento, sentirán alivio. Entonces, hay momentos en donde con solo estar es suficiente. Hay momentos que con solo escuchar y dejar que la persona se descargue es suficiente. Sin embargo, llegará un punto en el que el silencio y acompañamiento no sean suficientes, en el que una catarsis de dolor ya no traiga alivio, y es entonces que el consejero será movido a consolar. Repito, hay momentos de crisis en donde estar con la persona es suficiente. Hay momentos donde solo escuchar y dejar que se desahogue es suficiente. Pero encuentro que hay un punto en la experiencia del ser humano en el que el silencio y acompañamiento ya no serán suficientes y en el que tener una catarsis de dolor ya no traiga alivio a la experiencia. En el Nuevo Testamento tenemos un término para hablar de este asunto, el término griego parakaleo, que significa llamar al lado de uno. Se traduce con el verbo consolar en diferentes pasajes, por ejemplo, Mateo 2:18, 5:4, Lucas 16:25, Hechos 15:32, etc. En otros pasajes es traducido como alentar, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:18. Aparece como animar en Primera de Tesalonicenses 5:11 y aparece como confortar en Colosenses 4:8 y Segunda de Tesalonicenses 2:17. Entonces, este término aparece como alentar, animar, confortar y consolar. Es importante el término paracletos. Es el mismo que traduce como consolador y se usa para Jesucristo y luego para el Espíritu Santo. Como ya dijimos, significa literalmente llamado al lado de uno, en ayuda de uno pudiera ser también, y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor o un abogado. De ahí, generalmente, el que aboga por la causa de otro, un intercesor abogado, como en Primera de Juan 2:1, cuando habla del Señor Jesús para nosotros, como el abogado. En su sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela, que anima, que conforta y que alienta. La consejería entonces tiene la meta de dar aliento y apoyo en medio de las situaciones difíciles de la vida, que son parte de esta, por cierto. Se trata de usar el consejo de Dios para levantar el ánimo, consolar el corazón, confortar el alma y animar la vida de quien está entristecido. No todo el tiempo se trata de estar ahí
macheteándole a la gente. No. Incluso hay gente, consejeros, que incluso en medio del dolor, la tristeza, la angustia, parece que le dan más en la torre a la persona. Le cuenta, no, la estoy pasando difícil y se va a poner peor, le dice. ¿Y qué clase de consejería, de consuelo es eso? Y se va a poner peor. Uy, eso no es nada. Espérese lo que le falta. Y ahí andas entristeciendo más, en lugar de alentar, consolar, traer ánimo y confortar el alma. Repito, se trata de usar el consejo de Dios para levantar el ánimo, consolar el corazón, confortar el alma y animar la vida de quien está entristecido. Permítanme para terminar 3 aclaraciones pertinentes. No se trata de consolar con pensamiento mágico. El pensamiento mágico son estas ideas irreales, pero que de alguna manera nos traen consuelo. No se trata de decirle a la gente, no sé, este es tu último problema. No, un pensamiento mágico. ¿Quién dijo que va a ser mi último problema? No se trata de consolar con pensamiento mágico. O sea, las cosas se van a resolver de la nada. No, sino con el mensaje de su palabra, sus promesas, lo que Él dice, lo que Él ya reveló. No se trata de consolar desconociendo la realidad de la gente. Por favor, nunca diga no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Acabo de perder a mi hermano. Y me dices, no pasa nada. Sí pasa, perdí a mi hermano. La persona con la que estuve tanto tiempo, la persona que hizo, la persona que me ayudó, la persona, etcétera. Acaba de cerrar tu negocio. Un negocio que cultivaste durante 15 años y por causa del COVID se viene para abajo tu negocio. Y te cuenta la persona, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Sí pasa. No se trata de consolar, desconociendo la realidad de la gente, no, sino de asumir la realidad, confortando, animando, alentando y consolando por su palabra. No desconociendo la realidad de la gente, no, sino asumiendo esa realidad y confortando, animando y alentando y consolando su realidad con el mensaje de su palabra. Finalmente, no se trata de consolar solo por el hecho de que se sienta mejor el otro. O sea, no es traer consuelo para que el otro se sienta mejor, ¿eh? No. No somos aspirina, ni somos ¿qué será? El sal de uvas. O no somos el paracetamol, no. Consolamos para mover la vida de la otra persona a los planes y propósitos de Dios. No solamente espero de la consejería que me hagan sentir bien, no. Quiero que me hagan sentir bien para cumplir los planes y propósitos que Dios tiene para mi vida. Porque una de las cosas que hace el dolor es estanca la vida, es frena la vida, limita la vida. Entonces, no solamente consolamos para que el otro se sienta mejor. Ah, ya se siente mejor, bien. No, consolamos para mover la vida de la otra persona a los planes y propósitos de Dios. Así que mis hermanos, de acuerdo a lo que les he enseñado el día de hoy, tenemos otros propósitos en la consejería. Consolar, instruir en la palabra, por acá, instruir en la palabra, dar una verdadera esperanza y la primera que vimos, perseguir la gloria de Dios. Espero que esto sea útil para tu práctica de consejería y espero que esto sea útil para el beneficio del reino de los cielos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Me despido. Nos vemos en la siguiente clase en línea o en la siguiente cátedra. Dios está con nosotros. Hasta luego.